De regreso a un punto y contrapunto. Este sábado, a instancias del gobierno de Estados Unidos, se convocó a una reunión de emergencia en el Consejo Nacional de Seguridad de Naciones Unidas. Tras 5 horas de discusión y la intervención de 30 oradores, las cosas quedaron prácticamente igual. El mundo está dividido y Naciones Unidas pide el diálogo. Veamos el contexto. Este fin de semana, Naciones Unidas realizó una reunión de emergencia para discutir la crisis política que vive Venezuela. Según un comunicado emitido por el organismo multilateral, la sesión reveló una clara división sobre las posibles soluciones a la crisis. Now it's time for every other nation to pick a side. No more delays, no more games. Either you stand with the forces of freedom or you're in league with Maduro and his mayhem. Estados Unidos y algunas naciones europeas y latinoamericanas apoyan al autoproclamado presidente electo Juan Guaidó, mientras que Rusia, China, Siria, Irán, Cuba, Bolivia y Nicaragua apoyan a Nicolás Maduro. Naciones Unidas, México y Uruguay urgieron a iniciar un diálogo entre las partes. Existen avenidas para el diálogo y la conciliación que privilegian el respeto a los derechos humanos que deben ser agotadas. Para Naciones Unidas la situación es terrible y llamó a la cooperación para resolver la crisis. Desde el pasado 23 de enero, Guaidó fue reconocido como presidente interino de Venezuela, mientras Maduro sigue despachando desde Miraflores. Para que se discutiera el tema entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad, era necesario que una mayoría respaldara la propuesta estadounidense de hacerlo. 9 países la apoyaron y solo Rusia y China se negaron argumentando que la situación venezolana no afecta a la seguridad internacional. Durante la sesión, el ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, acusó a Estados Unidos de intentar poner un muro ideológico en la región con estrategias usadas en la Guerra Fría. Los países miembros de la Unión Europea pidieron a Nicolás Maduro convocar elecciones libres a más tardar el domingo 3 de febrero. De no hacerlo, reconocerán a Guaidó como presidente y le pedirán convocar elecciones libres. La respuesta de Maduro fue inmediata. A nosotros no nos pone ultimátum nadie. Punto y contrapunto. Este tema sin duda va a seguir dando de qué hablar. Hay un ultimátum ya aunado a esta reunión del Consejo de Seguridad. La Unión Europea ya dijo, le dio 8 días al gobierno de Maduro para convocar elecciones. Está cambiando un poco su postura inicial, que había sido un poco más mediadora, más neutral. Ya en bloque la Unión Europea le está diciendo a Maduro, si no convocas elecciones libres en 8 días, van a reconocer al presidente como presidente a Guaidó en lugar de a Nicolás Maduro. México sigue todavía ahí tanteando, un poco queriendo ser puente y negociador y mediador entre las partes en conflicto. ¿Debería ser ya momento para cambiar esto, Ana Villagrán, o deberíamos mantener todavía la postura y volvernos ya sea del lado de la Unión Europea o del lado de Estados Unidos, o quedarnos como estamos hasta ahorita? No, yo creo que sí le hace daño a México en el escenario internacional no tener una postura definida, porque no quedamos ni como los buenos, ni como los malos, ni como los pero definida está, o sea, pero como queremos ser definido en la mediadores, indefinición, ¿no? Yo creo, Okay. porque realmente tampoco es que nos necesiten para ese diálogo, para eso se tienen las instancias internacionales, y creo que esta postura que está tomando el Consejo de Seguridad ya era necesaria, y pues es que nos guste o no, la situación en Venezuela, a mi parecer, y la de muchos tantos, sí era muy grave. Entonces se puede entender esta clase de bloques que los países... Y sí hay presión de Estados Unidos, pero pues la hay por su historia, por su poder, por su aportación al mundo. Y de cualquier manera también el otro bloque también está pesado. Rusia, China, Sudáfrica, Bolivia, Cuba. Hay algo que ha sido un tema también de política interna para Acción Nacional. Lo han abanderado casi como si fuera Venezuela un apéndice de México. Algo nuestro. Pero es que nuestra lucha es por la democracia y por el respeto a los derechos humanos. O sea, y así como se exige que haya en el país, también se tiene que exigir que haya en el mundo. Bueno, pero si su lucha es por la democracia, ¿cómo permiten que alguien que no pasó por las urnas sea ungido como presidente de un país? Porque es algo interino y lo está haciendo como una manera desesperada de sacar a Maduro. ¿De Nicolás Maduro o de Felipe Calderón o de Guaidó? Gracias. Yo digo, a ver, la crisis fue provocada, la crisis de Venezuela fue provocada por varios de los miembros que están sentados en el Consejo de Seguridad de la ONU que ahora quieren buscar una solución. Pero es que desconocer el descontento social es muy grave. Y que escalaron el tema a un conflicto geopolítico internacional en donde ya hay una eclosión entre potencias como China y Rusia de un lado y Estados Unidos del otro. A mí me parece un poco chocante que siempre digamos, no, pues ahora ya la Unión Europea se sumó a esto y ya el marcador va 50 países contra 20 que lo apoyan, cuando la única vía para que un presidente sea ungido legítimamente como tal es la democracia y los votos de los ciudadanos de aquel país, no de otra persona. Por más poderoso que sea alguien, no puede de un día a otro desconocer a un presidente constitucional y designar a otro, por más deplorable o reprobable que sea un régimen. A ver, entonces yo te pregunto algo. ¿Se vale que un presidente constitucionalmente electo
desconozca la Constitución, desconozca la Asamblea Nacional, luego Y lo haga él es a que modo. hable a su Asamblea Constituyente, haga su Constitución y se relija según esas reglas, y luego tú vas a decir que eso es democrático. ¿Te parece No, pero Porfirio eso lo Díaz? hizo Maduro. Hay procesos constitucionales. Eso lo hizo Maduro. Pues- no, y el proceso, claro que sí, eso lo hizo Maduro. No, Entonces lo que no. está haciendo Guaidó es asirse no. de No la pueden Constitución pedir la a ley. La Asamblea Nacional Violando está la ley. ejerciendo funciones. No, Sí. pero hizo otra asamblea. Acuérdate que La desconoce. constituyente, una paralela. Y desconoció la Asamblea Nacional. No, y claro se que sí. acabó la La constituyente. no, y entonces eso es, o sea, a ver, la postura de México ya debe de cambiar. ¿Cómo vas a mediar con una persona que viaja al futuro y habla con pajaritos? A ver, nada más les pido o sea, una- en el- Tampoco sí, puedes juzgar al gobierno ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a Pero a ver, decir? O sea, imagínate den sentarte en nombres. la ¿Quién es mesa. el que viaja al futuro y habla con pajaritos? Maduro. Entonces, imagínate sentar, oye, señor presidente, no, fíjate, es que me dijo un pajarito. Oye, no, es que yo viajé al futuro y esta Lo que conversación no pasa es que jaló. Maduro sigue haciéndose la Yo digo que víctima es y no indefendible. entiende cuál es el papel que está Maduro, el jugando. régimen de Maduro es indefendible. Pero díganme un ejemplo, así nada más uno en la historia reciente, en el que una imposición internacional haya democratizado y no perjudicado la situación de la Es que ahorita, democracia en los ¿cuál países. imposición internacional? No, ¿cómo que cuál O sea, imposición internacional? porque hombre? Estados Pero Unidos no lo se haya están hecho. imponiendo. A ver. Es tan imposición que lo acaba de decir Genaro. La ONU dio 8 días. La Unión Europea. La Unión Europea dio 8 días. Hace por lo menos 4 días Estados Unidos había dado 72. ¿A nombre de quién? ¿Con permiso de quién? No, Estados pero Unidos no dijo, en importa lo que- 72 horas pero- yo voy a reconocer y yo. Y los Por eso, demás bueno, súmense quien quieren. que haga lo que quiera. mismo. Es que esto Por ya eso, lo vimos. pero ahorita a les ver, ¿sabes conviene. cuáles son los compañeros de México? Bolivia. Ajá. Nicaragua, que Yo es un quiero ejemplo saber, internacional de derechos humanos. ¿dónde ¿eh? está Uruguay? que es Cuba, el que es país un más Uruguay. democrático Uruguay. de América Sí, Latina. por eso, pero Uruguay No, porque pero tiene intereses España, muy Pero no se concretos. pueden España, cerrar en España este tema. también. En Venezuela lo están haciendo muy Yo mal. quiero- Si Venezuela no es capaz de solucionar sus Sí. propios problemas, el globo y estas Ok. instancias internacionales Sí, tienen el que tema Como no- pasó en el tema es las Irak, como formas. pasó en Siria, como pasó en ¿Qué está Chile en los pasando 70, ahorita en como Yemen? pasó Y nadie con se la está contra metiendo en Nicaragua. Yemen. Y esta conversación no la estamos teniendo sobre Yemen. ¿Por qué? Porque por no ahí- es a ver, Venezuela, por lo porque que- no le sirve al PAN para... No, Sí, pues, y o sea, argumentan agitar también que porque no banderas. tiene petróleo, no tiene petróleo en Venezuela, reservas de Venezuela y demás. Sí, ¿no? ya Pero lo a ver, vimos esto, lo vimos ¿qué en va a Chile, pasar? lo vimos en Nicaragua, ¿Qué? lo vimos en Irak, lo vimos en Siria, lo estamos viendo Pero es ahorita. una también- crisis a ver, que Y lo que viene es peor. Imagínense, Pero a ver, Lo que viene es pero peor. utilizando tus mismos ejemplos, vimos a un México muy activo cuando pasó lo de Chile, vimos a un México muy activo cuando pasó lo de Nicaragua. ¿Por qué no vemos a un México muy activo cuando está Estamos pasando lo de perdiendo Venezuela? terreno No, no fue en un el globo. México activo. No muy Fue activo. un México que Pregúntale, dijo internacional. pregúntale a la Fue un México esposa de que Allende dijo dónde lo que vivió. ha dicho Andrés Pregúntale a Manuel. los sandinistas Los de dónde migrantes consiguieron que el quieran dinero para la venir, revolución. Aquí van a tener su casa, México es su casa, Eso es al cierto, contrario Martín. de lo que ha dicho el PAN. México ha el PAN, recibido a miles de venezolanos que se sienten inseguros allá y se han venido a vivir. Exactamente. Pero a ver, no es cierto que México ha permanecido así impávido, rompió relaciones con Chile, rompió relaciones con España, rompió relaciones con México Nicaragua. siempre había tenido una figura apoyó fuerte a los en estos sandinistas. conflictos En internacionales. este momento, la única alternativa que no está abonando en el derramamiento de sangre es la solución que está Claro. planteando Pero ¿cómo Uruguay vas y a México. dialogar? ¿Y no ha habido diálogos? ¿No han- quién- Bueno, Pero incluso Maduro... siguen sin Bueno, ya hay más de 100 Maduro. muertos. Accedió, Ya hay más de accedió. 100 muertos en hay 100 Venezuela. hay 100 muertos. Eso, y, Ya. está bien, y más ustedes siguen derramamiento. justificando Más eso. derramamiento. A ver, déjenme No, ponerlo hay de otra manera. Ustedes enfrentamientos, justifican hay las muertes. enfrentamientos. Internacional Ustedes va a están escalar eso. justificando las También- A muertes. ver, déjenme ponerlo de otra manera. porque- Qué cómodo hablar de que haya intervención internacional desde México cuando Sí. uno Para no está evitar más poniendo la muertes, carne pues en sí, las ¿no? calles. A ver, Pero déjame para, ponerlo. para cerrarles la puerta y Tampoco, que no vengan las personas de Venezuela como Si lo ha son dicho el PAN. ilegales, no. Si Ya, son ya- pierden ya se legalmente, prendieron que aquí. vengan. No, Déjenme bueno, ya lo ponerlo de otra entendí. manera. A ver, originalmente la propuesta de México y Uruguay fue bien recibida por Maduro. Y dijo, vamos a tomar la propuesta del gobierno mexicano y de Uruguay. Yo ahí pensé que era un gol de la diplomacia mexicana, porque eso es lo que ellos estaban buscando. Reconocimiento como mediadores por parte del gobierno de Nicolás Maduro, y ahí estaba. Pero luego se sumó la arista de que la Unión Europea le puso este ultimátum. ¿Qué va a pasar este domingo si la Unión Europea reconoce al gobierno de Guaidó, a Guaidó como presidente, y se pone del lado de Estados Unidos y de la mayoría de los países del continente, y nos deja México con Uruguay solitos en ese sentido? ¿Qué va a pasar si Maduro dice que no va a convocar elecciones a partir del domingo y que él se va a quedar en el poder? Corremos el riesgo de quedarnos ahí completamente solos con los que ya decían por acá, corremos el riesgo de que no avance la solución de la crisis y que Maduro siga quedándose allí y que, pues evidentemente, pudiese haber incluso una escalada de violencia. Yo creo que al contrario de los países que mencionaba Martín, Rusia y China están jugando un papel distinto en esta discusión y obviamente tienen intereses distintos. Pero yo también, a mí me gustaría rescatar en este sentido el tema de, hay dos discursos acá. El de la democracia, pero que no queremos que vengan los migrantes, son ilegales, que ya lo entendí. Y está el otro discurso del mercado.
Es que Venezuela está arrastrando a Latinoamérica. Y entonces otra vez volvemos al tema que ha servido en estos últimos días para hablar del gobierno de Andrés Manuel, de que nos vengan a dictar las reglas internacionales, como es que un país tiene que manejar la economía interna, que no se puede permitir y que creo que esto es un ensayo y error. Pero eso, ¿qué tiene que ver? No, claro ¿Un que tiene ensayo que y error ver. de quién? Los discursos ahora son, ¿qué tanto está arrastrando Venezuela la economía de Latinoamérica? ¿Sí o no? De un lado No. es el tema de la... Claro que sí. Bueno, hay No, claros es intereses el tema, económicos, el pero tema a es lo ver, económico. eres parte de un Sí, mundo a ver, globalizado es Lo donde voy a hay poner reglas sobre la mesa. importante. Evo se va a reelegir otra vez. bien democrático. ¿Se va a reelegir otra vez? Está mal. ¿Dónde Cambió está? la México ¿Cuál es una el- nación que Merkel no cree también en la en Alemania. reelección. Bueno, es un sistema Ok, parlamentario. ¿cuál es el...? Entonces, o Es sea, ¿dónde distinto. está la discusión? La discusión es, ¿hay algo que ganar en Venezuela? Sí, hay algo que ganar en Venezuela. No, pero ¿Hay algo que no ganar en otros países? la Es que no hay discusión- manera, la no hay manera de que la ustedes discusión- ganen esto. a ver, Ya no la hay discus- retroceso. La discusión ahorita no es si hay algo que ganar. Se está muriendo gente El ahí. neoliberalismo siempre es la discusión, Se y es lo que está estamos viendo muriendo ahora. gente ahí. Es ¿Qué que hacemos tenemos que nosotros? Está pensarlo. muriendo gente en todo el mundo. Bueno, Y entonces, por eso porque se está mueren bien. allá, Hay entonces más- puedes Por eso está defender lo bien que la estás diciendo acción, acá. las Ahí va. acciones de Hay Venezuela más de Maduro. Hay más muertos en Yemen que en Venezuela, en lo que va del año. Entonces no puedo Hay más condenar lo de muertos en Venezuela. Yemen. O sea, ¿no puedo Hay condenar más los dos? muertos en Yemen. Ah, bueno, entonces, ¿pero Puedes qué? condenarlo de manera distinta. Claro, pero lo que hay ¿Cuál que, es el enfoque? Lo que hay que condenar Es que son dos el enfoques intento diferentes. de intervención, Pero es que imagina que México fuera Venezuela y que tú estuvieras viviendo en este momento en Venezuela con la situación que están Vivimos viviendo. 70 años ¿No te de gustaría? priismo, vivimos 12 no años es lo de mismo, no es calderonismo, lo mismo. vivimos La 4T no 300.000 puede. A ver, con la guerra Escúchame. contra el narco. Es que no, ni nos puedo puso en el terminar. mapa A ver, si como se el enciman, país no, con si no se puedo enciman, ya terminar saben que no nos mi entienden y la argumento. gente se con enoja. todo eso les logramos vencer. No, lo que es que, mira, la razón de la 4T sí llega en algunos momentos a ser muy infantil, Con todas, porque con- lo estamos diciendo. Si tú vivieras en este momento en Venezuela y tu presidente que está matando gente no se niega a irse y llega otro que ¿Como se impone Calderón? por la, déjenme hablar. Me suena, Y me suena México 2006. Calderón. Si tú fueras venezolano en este momento quisieras que la Unión Europea y la ONU intervinieran para salvar a las familias militarmente, venezolanas. no Es que ustedes son candil Se de la tiene que calle. hacer- se tiene Neta, que hacer son lo que se candil de tenga. la calle. Ya no Ustedes no retroceso. hicieron nada Ya no de esto retroceso. cuando debieron haberlo dicho en su propio país. Y van y quieren intervenir en otros países. O sea, por favor, lo que Oigan, ustedes están ya diciendo se acabó el tiene tiempo. Hubiéramos dejado Ya. este tema al principio con más minutos y además ese fue el que sí los prendió de verdad. Sin duda, a partir del domingo y de la decisión que tome la Unión Europea podrían cambiar las cosas. Entonces recuperaremos el tema sin duda de Venezuela la semana que viene, con un martes y jueves también con ustedes para que concluyamos y veamos qué es lo que está pasando. Pero bueno, vamos a una pausa al regresar la paparrucha de la noche.